¿Alguna vez has sentido que tu hogar te oprime en lugar de liberarte? ¿Has notado cómo el espacio donde vives parece drenar tu energía, limitando tu capacidad creativa y tu fuerza vital? ¿O por el contrario, has experimentado esa sensación de poder y claridad cuando tu espacio refleja orden, propósito y vitalidad? Bienvenidos a este viaje filosófico, donde exploraremos cómo transformar tu casa en un verdadero reflejo de tu poder interior, no desde perspectivas espirituales superficiales, sino desde la profunda y revolucionaria visión de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, Friedrich Nietzsche. Déjame contarte la historia de Alejandro. Era un hombre de 42 años que vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Su espacio, al igual que su vida, parecía estar en constante estado de mediocridad. Objetos acumulados sin propósito, recuerdos de un pasado que no le permitían avanzar, y una sensación generalizada de que las paredes mismas le susurraban que debía conformarse con lo que tenía. Alejandro, sin saberlo, había convertido su hogar en un monumento al nihilismo pasivo que Nietzsche tanto criticaba, la aceptación resignada de la vida tal como viene, sin voluntad de transformación. Nietzsche nos habría dicho que nuestro hogar no es simplemente un espacio físico donde descansamos y guardamos nuestras posesiones. Es, fundamentalmente, un territorio donde se manifiesta nuestra voluntad de poder, ese impulso vital que nos define como seres capaces de superar limitaciones y crear nuevos valores. ¿Está tu casa sofocando esa voluntad o está permitiéndole florecer? Imagina por un momento que cada objeto en tu hogar, cada decisión sobre la decoración, cada rincón limpio u olvidado, representa una afirmación o una negación de tu poder creativo. Nietzsche sostenía que la verdadera libertad se alcanza cuando uno se convierte en creador de valores, cuando uno dice yo quiero en lugar de simplemente aceptar lo que la tradición o la sociedad ha establecido. Alejandro, en su rutina diaria, pasaba frente a sus paredes descoloridas sin cuestionarse por qué las mantenía así. ¿Era realmente su elección o simplemente una aceptación pasiva de su entorno? ¿Cuántas cosas en tu propio hogar existen no porque las hayas elegido conscientemente, sino por pura inercia o tradición familiar? El primer paso para transformar tu casa en un reflejo de tu poder interior es el reconocimiento de lo que Nietzsche llamaría la muerte de Dios en el contexto de tu hogar. Esto no es una declaración religiosa, sino la comprensión profunda de que no hay autoridades externas ni reglas absolutas que determinen cómo debe ser tu espacio vital. Tú eres el único arquitecto de tu reino, el legislador de tus propios valores estéticos y funcionales. Pregúntate, ¿cuántos objetos conservas por obligación? ¿Cuántos espacios has diseñado para complacer la mirada de otros y no tu propia sensibilidad? La transformación nietzscheana de tu hogar comienza con esta evaluación crítica y despiadada, cuando Alejandro finalmente se atrevió a cuestionar por qué mantenía fotografías de personas con las que ya no se relacionaba, libros que nunca leería y regalos que secretamente detestaba. Experimentó lo que Nietzsche describiría como el primer paso hacia el superhombre, la capacidad de revaluar todos los valores y crear nuevos desde su propio poder. Un día, Alejandro tomó una decisión radical: vaciar completamente una habitación de su apartamento, no por seguir alguna tendencia minimalista, sino como un acto de afirmación vital. Este vacío voluntario representaba la tabla rasa necesaria para cualquier acto genuino de creación. Como diría Nietzsche, para que exista un templo, primero debe ser destruido un templo. Este es el momento donde muchos retroceden. El vacío asusta. La libertad absoluta de decidir qué debe ocupar tu espacio puede ser abrumadora, pero recuerda que, según Nietzsche, este miedo es solamente el vértigo de la libertad, la sensación necesaria que precede a todo acto de verdadera creación. ¿Has experimentado alguna vez ese momento de claridad después de una limpieza profunda? Esa sensación no es trivial. Nietzsche nos diría que estás experimentando la ligereza necesaria para la danza de la vida, la liberación de los pesos muertos que te mantienen atado a versiones antiguas y superadas de ti mismo. El concepto del eterno retorno de Nietzsche tiene una aplicación fascinante en nuestros hogares. Imagina que cada decisión que tomas respecto a tu espacio vital
está destinada a repetirse eternamente. ¿Elegirías el mismo color para tus paredes? ¿Mantendrías la misma disposición de tus muebles? ¿Conservarías los mismos objetos? Esta perspectiva del eterno retorno nos invita a hacer de cada elección en nuestro hogar una afirmación vital, algo que estaríamos dispuestos a revivir infinitamente. Alejandro comenzó a aplicar este principio. Para cada objeto que consideraba traer de vuelta a su habitación vacía, se preguntaba, ¿estoy dispuesto a que este objeto forme parte de mi vida eternamente? Si la respuesta era un sí entusiasta, el objeto regresaba. Si era un tal vez, o un supongo que sí, quedaba fuera. Pero la transformación nietzscheana de tu hogar va más allá de la simple eliminación. También implica la creación activa, el establecimiento de nuevos valores. Nietzsche nos hablaría de los 3 estadios de la transformación espiritual: el camello, que carga con las imposiciones externas; el león, que destruye las viejas tablas de valores; y finalmente, el niño, que crea nuevos valores desde la inocencia y el juego. Si tu hogar ha sido hasta ahora un reflejo del estadio del camello cargando con tradiciones, expectativas ajenas y obligaciones, es hora de despertar al león interior. Ese león que dice yo quiero en lugar de yo debo, que se atreve a desafiar lo establecido, a cuestionar cada objeto, cada color, cada disposición del espacio. Imagina tu casa como un lienzo en blanco. ¿Qué colores elegirías si pudieras ignorar completamente las tendencias actuales? ¿Qué muebles seleccionarías si no tuvieras que impresionar a nadie más que a ti mismo? Esta es la libertad creativa que Nietzsche celebraría. Alejandro descubrió que su verdadera pasión era la música, algo que había abandonado años atrás. Decidió transformar su habitación vacía en un espacio dedicado enteramente a esta pasión. Las paredes, antes descoloridas, ahora lucían un intenso azul que él asociaba con la profundidad emocional de sus melodías favoritas. Una selección cuidadosa de instrumentos ocupaba lugares estratégicos. No era un espacio que siguiera ninguna regla de decoración convencional, pero cada elemento allí era una afirmación de su voluntad creadora. ¿Has identificado ya qué espacio de tu casa representa tu mayor potencial reprimido? ¿Qué habitación está gritando por una transformación que refleje tu verdadera voluntad de poder? Nietzsche nos advierte sobre el peligro del nihilismo, esa sensación de que nada importa realmente. En el contexto de nuestros hogares, este nihilismo se manifiesta como espacios sin carácter, habitaciones que no nos inspiran, objetos que simplemente están ahí sin propósito ni significado personal. Un hogar nihilista es aquel que no refleja ninguna voluntad creadora, ninguna afirmación vital. La transformación de tu casa debe ser, ante todo, un acto de rebelión contra este nihilismo. Cada color elegido conscientemente, cada objeto seleccionado con propósito, cada espacio organizado según tu propia lógica interna, todos son actos de afirmación que dicen yo estoy aquí, yo creo, yo quiero. Cuando Alejandro completó la transformación de su primera habitación, experimentó lo que Nietzsche describiría como un momento de gran salud, esa sensación de plenitud que surge cuando nuestra voluntad de poder encuentra su expresión adecuada. Este espacio transformado comenzó a influir en su comportamiento, en sus pensamientos, incluso en sus sueños. Ya no era simplemente un lugar donde practicaba música ocasionalmente, se había convertido en un templo a su propia capacidad creadora. El paso siguiente fue inevitable. La transformación comenzó a extenderse a otras áreas de su apartamento. La cocina dejó de ser un espacio meramente funcional para convertirse en un laboratorio de experimentación culinaria. El baño, antes ignorado, se transformó en un santuario de autocuidado, no por vanidad superficial, sino como celebración del cuerpo que Nietzsche tanto valoraba. Es importante entender que esta transformación no se trata de lujo o de inversiones costosas. Nietzsche despreciaba el materialismo vacío tanto como el ascetismo autocastigador. Se trata, más bien, de intencionalidad. Un objeto simple pero elegido con propósito tiene más voluntad de poder que la más cara de las posesiones adquirida por puro status. ¿Estás listo para dar el salto? ¿Preparado para convertir tu hogar en un auténtico reflejo de tu poder interior? Recuerda que, según Nietzsche,
Todo gran logro comienza con el coraje de decir sí a uno mismo, de afirmar la propia voluntad frente a las expectativas externas. Comienza hoy mismo con un pequeño espacio, puede ser tan solo un rincón de tu habitación, vacíalo completamente, siéntate frente a ese vacío y pregúntate, ¿qué quiero realmente para este espacio? No lo que deberías querer, no lo que otros esperarían, sino lo que tu voluntad creadora desea manifestar. Cada objeto que decidas colocar allí debe pasar la prueba del eterno retorno. Estoy dispuesto a que este objeto, este color, esta distribución del espacio sea parte de mi vida eternamente. Si la respuesta es un sí rotundo, has encontrado algo que realmente refleja tu poder interior. Alejandro descubrió que su verdadera pasión era la música, algo que había abandonado años atrás. Decidió transformar su habitación vacía en un espacio dedicado enteramente a esta pasión. Las paredes, antes descoloridas, ahora lucían un intenso azul que él asociaba con la profundidad emocional de sus melodías favoritas. Una selección cuidadosa de instrumentos ocupaba lugares estratégicos. No era un espacio que siguiera ninguna regla de decoración convencional, pero cada elemento allí era una afirmación de su voluntad creadora. ¿Has identificado ya qué espacio de tu casa representa tu mayor potencial reprimido? ¿Qué habitación está gritando por una transformación que refleje tu verdadera voluntad de poder? Nietzsche nos advierte sobre el peligro del nihilismo, esa sensación de que nada importa realmente. En el contexto de nuestros hogares, este nihilismo se manifiesta como espacios sin carácter, habitaciones que no nos inspiran, objetos que simplemente están ahí sin propósito ni significado personal. Un hogar nihilista es aquel que no refleja ninguna voluntad creadora, ninguna afirmación vital. La transformación de tu casa debe ser, ante todo, un acto de rebelión contra este nihilismo. Cada color elegido conscientemente, cada objeto seleccionado con propósito, cada espacio organizado según tu propia lógica interna, todos son actos de afirmación que dicen yo estoy aquí, yo creo, yo quiero. Cuando Alejandro completó la transformación de su primera habitación, experimentó lo que Nietzsche describiría como un momento de gran salud, esa sensación de plenitud que surge cuando nuestra voluntad de poder encuentra su expresión adecuada. Este espacio transformado comenzó a influir en su comportamiento, en sus pensamientos, incluso en sus sueños. Ya no era simplemente un lugar donde practicaba música ocasionalmente, se había convertido en un templo a su propia capacidad creadora. El paso siguiente fue inevitable. La transformación comenzó a extenderse a otras áreas de su apartamento. La cocina dejó de ser un espacio meramente funcional para convertirse en un laboratorio de experimentación culinaria. El baño, antes ignorado, se transformó en un santuario de autocuidado, no por vanidad superficial, sino como celebración del cuerpo que Nietzsche tanto valoraba. Es importante entender que esta transformación no se trata de lujo o de inversiones costosas. Nietzsche despreciaba el materialismo vacío tanto como el ascetismo autocastigador. Se trata, más bien, de intencionalidad. Un objeto simple pero elegido con propósito tiene más voluntad de poder que la más cara de las posesiones adquirida por puro status. ¿Estás listo para dar el salto? ¿Preparado para convertir tu hogar en un auténtico reflejo de tu poder interior? Recuerda que, según Nietzsche, todo gran logro comienza con el coraje de decir sí a uno mismo, de afirmar la propia voluntad frente a las expectativas externas. Comienza hoy mismo con un pequeño espacio, puede ser tan solo un rincón de tu habitación, vacíalo completamente, siéntate frente a ese vacío y pregúntate, ¿qué quiero realmente para este espacio? No lo que deberías querer, no lo que otros esperarían, sino lo que tu voluntad creadora desea manifestar. Cada objeto que decidas colocar allí debe pasar la prueba del eterno retorno. Estoy dispuesto a que este objeto, este color, esta distribución del espacio sea parte de mi vida eternamente. Si la respuesta es un sí rotundo, has encontrado algo que realmente refleja tu poder interior. Alejandro descubrió que este proceso de transformación nunca termina realmente. No es un destino, sino un camino. Cada día representa una nueva oportunidad para afirmar su voluntad creadora,
para decir yo quiero en lugar de simplemente aceptar lo dado. Su casa se convirtió en un organismo vivo que evolucionaba con él, reflejando cada nuevo estadio de su desarrollo personal. La filosofía de Nietzsche nos enseña que la verdadera transformación no viene de fuera, sino de dentro. No necesitamos bendiciones externas ni rituales esotéricos para cambiar nuestras vidas. Lo que necesitamos es el coraje de afrontar el vacío, la fuerza para destruir lo que ya no nos sirve, y la creatividad para establecer nuevos valores que reflejen nuestra auténtica voluntad de poder. Tu casa es mucho más que un conjunto de habitaciones. Es la manifestación física de tu relación contigo mismo. Cada vez que posponemos una renovación necesaria, cada vez que nos conformamos con espacios que no nos inspiran, cada vez que acumulamos objetos sin significado, estamos diciendo no a nuestra propia capacidad creadora. La invitación es clara: conviértete en el arquitecto consciente de tu propio espacio vital. Haz de tu hogar un monumento a tu voluntad de poder, un territorio donde el en ti pueda manifestarse plenamente. ¿Te atreves a emprender este viaje? ¿Estás dispuesto a convertir tu casa en un auténtico reflejo de tu poder interior? Comienza hoy mismo con un pequeño acto de afirmación vital, y observa cómo esta transformación se extiende gradualmente a todas las áreas de tu vida. Recuerda, como diría Nietzsche, uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. Que el aparente caos de la transformación de tu hogar sea el preludio de la estrella danzante en que se convertirá tu vida. Comparte en los comentarios: estoy listo para transformar mi casa en un reflejo de mi poder interior. Este simple acto de afirmación pública será tu primer paso en este viaje transformador.